Muy bien, continuamos con nuestro curso profesional de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Y ya en la sesión anterior empezamos a definir la estructura de nuestro modelo para la tabla de estatus, ¿no? Entonces empezamos a definir, pues, los métodos que tienen que ver con las operaciones del CRUD, crear, eliminar, actualizar y leer. Ya, adicionalmente de su respectivo constructor, donde definimos el nombre de la base de datos a la que se va a conectar MySQL y el destructor que pues elimina la instancia del objeto de la clase, ¿no? Y también empezamos a ver esta interacción con la vista, ¿no? Y entonces empezamos a jugar justamente con eh, con los datos que el primer método que estuvimos realizando la sesión anterior, que fue el método de lectura, pues al ejecutar la consulta, ya sea buscando todos los campos o todos los IDs, todos los status o uno en particular, pues este método me devolvía un arreglo con la información de, de esa búsqueda, ¿no? Y entonces por acá pues, lo que hicimos fue guardar el método read de mi modelo en una variable y aquí pues estamos viendo el resultado que se genera en un arreglo. Bueno, pues ahora lo interesante es poder extraer esta información y poder manipularla ya en mi vista, ¿no? Entonces, fíjense, eh, voy a declarar una variable que se llame status, no, perdón, num status para num status. Y esta variable podría ser igual a, en lugar de que ya habíamos visto que hay una función que se llama MySQL y num rows, que nos devuelve, pues, justamente el número de filas que tiene una sentencia SQL. Esto equivaldría a hacer un select count, ¿no? En nuestra base de datos. Pero esto implica abrir una conexión a la base de datos. Y si yo ya me traje todos los resultados de mi consulta en este arreglo global status data, como este elemento es un arreglo, ¿no? Y recuerden que ese arreglo lo estoy almacenando aquí en data por cada fila que me devuelve el query que ejecuté, me va agregando una posición en el arreglo. Entonces, en lugar de ejecutar un MySQL numRows, lo que yo puedo hacer es ejecutar un método count a dicho arreglo. Entonces, fíjense, voy a ejecutar el método count a la variable status data. Vean por qué guardé en una variable la ejecución del método read de mi variable, de mi objeto status, que es un objeto que pertenece a la clase status model. ¿Sale? Justamente por esto. Entonces, miren, si yo aquí quisiera imprimir de una manera ya, vamos a decir que dentro de un H2, voy a decir número de status. Y entonces, en una etiqueta mark de HTML, voy a imprimir la variable num status. Muy importante, en el momento que yo haga ahorita esto, tal cual me va a imprimir aquí, pues, dólar num status. ¿Por qué? Porque recuerden que utilicé comillas simples, entonces aquí hay dos opciones. O concateno, ¿no? Que es como aquí punto comilla. Y entonces vean que ahí ya me devuelve un número 5 que coincide justamente con el número de estatus que ahorita tenemos en nuestra tabla. Bueno, pero podría ser eso o, recuerden, PHP, a diferencia de JavaScript, donde no importa si utilizamos dobles comillas o comillas simples, en PHP, si queremos que una cadena de texto reconozca el valor de una variable, entonces en lugar de imprimirla con comilla simple, la imprimimos con comilla doble. Y vean que ahí está, ¿no? Número de estatus, 5, ¿no?
Entonces vean que ahí ya estoy trayendo mi información de la base de datos y sin necesidad de ejecutar un query más. El query se ejecutó en el momento que inicialicé el método status model, ¿no? Y que ejecuté el método read de dicha clase. Muy bien. Ahora, por acá vamos a seguir generando código dinámico de la vista. Y vamos a decirle que voy a traerme todos los... Vamos a poner aquí un texto que diga tabla de estatus, ¿no? Y entonces, pues eso implica que yo imprima una tabla, ¿no? Y entonces, fíjense, aquí tendríamos nuestra etiqueta table. Table de apertura, table de cierre. Obviamente, estas no van a estar en el mismo... bueno, miren, primero voy a formar la estructura básica. Entonces, recuerden, una tabla tiene filas, ¿no? Entonces, la primera fila va a ser la de los titulares de cada uno de mis, perdón, va a ser la primera fila va a contener el nombre de los campos, ¿no? Entonces, en este caso, le voy a poner TH para que me las ponga en negrita las celdas. Entonces, nuestra tabla de estatus tiene dos campos, ¿no? Status ID y el nombre del estatus, que es status. Luego, las siguientes filas, pues me las tiene que generar dinámicamente, ¿no? Mientras exista un registro, recuerden que todos todos los registros los tengo aquí, ¿no? En este arreglo. Entonces, cada posición de este arreglo que me devolvió la consulta que hice del método read trae un registro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es este status data, que es mi arreglo, recorrerlo para imprimir cada una de sus posiciones. Entonces, fíjense, aquí voy a cerrar, ¿no? El primer eco. Entonces, vamos a ponerle a este table su eco que cierra. Porque aquí yo dinámicamente voy a recorrer el arreglo con un for y le voy a decir, mientras la variable n que me va a ir indicando la posición de mi arreglo, mientras n sea igual a 0, mientras n sea menor a quién, pues al número de elementos que trae ese arreglo, ¿no? Entonces aquí le diría nuevamente, esto sería como una propiedad length en JavaScript. Entonces, count status data, que es mi arreglo, o sea, mientras n sea menor al número de elementos que tiene el arreglo, n va a aumentar en 1, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿qué vamos a imprimir? Aquí vamos a imprimir un eco que me va a imprimir esta estructura, ¿no? Ahora, aquí van a ser table datas. Las TH son para que el texto lo ponga en negrita, que sería table header, por así decirlo. Pero fíjense, aquí es donde nosotros tenemos que concatenar ya los valores que vienen en ese arreglo. Entonces, fíjense. Aquí está. ¿Por qué estoy concatenando? Porque vamos a extraer la información. Fíjense, aquí, ¿cómo hago referencia al status ID? Ok, ¿cómo se llama el arreglo donde traigo la información de la base de datos? Se llama status data. Luego, en su posición, fíjense, en la posición 0 trae los datos, el arreglo asociativo del primer status, que es el ID 1, y la descripción coming soon. En la posición 2 trae el status 2 con la descripción release y así sucesivamente. Entonces, esta N es la que me va a ayudar a ir recorriendo el arreglo. Entonces le voy a decir, ok, ¿cómo extraigo el campo status ID de la posición en la que estés recorriendo
Y luego, internamente, recuerden que cada posición a su vez es un arreglo. Entonces, vean que aquí estamos teniendo un arreglo de 2 dimensiones, ¿no? Y entonces, la segunda dimensión ya no es posicional, sino es asociativa. Y entonces aquí viene el nombre del campo tal cual en mi base de datos. Y entonces, esto mismo aplica para imprimir en la segunda celda el segundo campo que sería status, ¿sale? Entonces, fíjense, vean, status data es esta variable donde yo guardé lo que me devuelve el método read de mi clase status, ¿no? De mi clase status model, porque status es el objeto que instancié. Luego, con este for voy recorriendo cada una de las posiciones. Cada una de las posiciones guarda a su vez un arreglo asociativo con los datos de cada registro, status ID y status de los que tenemos en nuestra tabla, que ahorita son 5. Entonces, fíjense, si yo recargo esto, voilà, ahí tenemos una tabla en HTML con los status, ¿sale? Es como cuando, esto es lo mismo que cuando yo acá le hago en la con terminal de MySQL, select asterisco from status, ahí está, ahí tengo mi tablita, acá la tengo con la interacción de PHP y MySQL, ¿vale? Y listo, ¿no? Ahora recuerden, en la manera en cómo hemos estado programando, recuerden que este método read tiene la capacidad de, si yo le mando un parámetro, entonces va a ejecutar la sentencia select con una condicional where buscando un ID. Si yo no le mando parámetro, como lo estamos haciendo ahorita, me devuelve toda la tabla. Entonces vean que en la vista, aquí está mi método status read. Como no recibe un ID, me está devolviendo toda la tabla. Pero vean qué pasa si yo le digo, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuál es el ID 3. Entonces, miren, número de estatus de la consulta, un registro, y entonces aquí nada más me formo una tabla, ¿no? 3 in issue. Si yo le pongo 9, pues ese ID no existe, entonces pues me dice número de estatus 0, el arreglo no me trae nada, el bar dump, el análisis está vacío, y entonces pues, la tabla también está vacía, ¿no? Entonces vean cómo tres operaciones que implicaban 3 conexiones diferentes a la base de datos, la estoy ejecutando solamente con un query que me estoy trayendo toda la tabla y luego, gracias a la información de este arreglo que tiene toda esa información, estoy obteniendo el número de estatus y toda la tabla como tal. ¿Sale? Y aquí ya podemos ver la interacción entre el modelo y la vista. Por el momento lo vamos a estar manejando así. Una vez que terminemos de estructurar y programar nuestros demás métodos, el de update, delete y read, entonces ahora sí haremos ese puente, ¿no? Ese intermediario que es el controlador, es el que se va a encargar justamente de recibir las peticiones tanto del modelo como de la vista, ¿sale? Pero entonces vean cómo en con esta implementación que hemos hecho acá, pues ya pudimos formar una tabla con los datos de esa consulta, ¿no? Y nuestra consulta es lo suficientemente óptima, porque si no recibe parámetros, ¿no? Nos trae todos los registros. Si yo le paso un ID, pues en particular me trae ese ID, ¿no? Entonces vean cómo estamos optimizando. Bueno, pues ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta por acá, voy a empezar a preparar, ¿no? En la vista nos hace falta insertar, nos hace falta actualizar y nos hace falta eliminar. Entonces, fíjense, voy a poner un encabezado de tipo 2 que diga insertar, insertando estatus, ¿no?
otro eco que diga actualizando status y otro H2 que diga eliminando status, ¿no? Y entonces ya tenemos aquí a nivel de vista pues los textos y entonces lo que hace falta es justamente programar, ¿no? Por acá tendremos que declarar nuevas variables que invoquen, en este caso, los otros tres métodos que tiene nuestro modelo, que en este caso sería el método update, el método delete y el método create, ¿sale? Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente videosesión, ¿sale? Entonces, en esta sesión hemos visto la interacción entre el modelo y la vista, que no es lo ideal, porque quien tendría que estar haciendo ese control es justamente el controlador. Pero eso lo vamos a hacer una vez que terminemos de definir las 4 operaciones básicas del CRUD. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Están en el curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.